Bueno, pues mira cómo hemos amanecido esta mañana. Luna todas las mañanas a las 7 no nos deja ya dormir. Y hoy son las 9 de la mañana. Digo, qué raro que Luna no ha venido a darnos la lata. Mira cómo nos lo ha puesto todo y veremos a ver quién quita las manchas. Donde estamos hay muchas moras y me trajo unas cuantas y las he dejado ahí encima. Y se le han pasado pipa a los chicos con las moras y telita como nos han puesto la autocaravana. ¿Qué habéis hecho esta noche con las moras? ¿Eh? ¿Qué habéis hecho? ¿Sí? ¿Que me habéis puesto toda la casa perdida? Todo lleno de moras estrujadas. Os la habéis pasado pipa, ¿no? A ver que te veo las patitas. A ver. Buenos días, buenos días. Bueno, no me dé bocado. ¿Qué? Que no quiere que te inspeccione, ¿no? Para que no veas las manchas, ¿no, Lunita? Mira, mira, mira cómo lo habéis puesto todo. Buenos días. Buenos días, con alegría. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos. Que esta mañana hemos amanecido en uno de los parkings de Auschwitz para pernoctar, pues se puede pernoctar aquí. Y esta noche hemos tenido fiesta con los niños. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que esta noche ha habido fiesta? La que habéis liado con las moras. ¿Eh? Marfi, ¿qué habéis hecho esta noche con las moras? Que la habéis puesto todo pisado, todo de moras pisado por el suelo. Vamos, vamos, vamos. Tras desayunar y recoger un poco la autocaravana, nos dirigimos hacia el campo de concentración de Auschwitz, que se encuentra a unos 200 metros del parking. La visita guiada comenzaba a las 12:30 de la mañana, por lo que estuvimos echando un vistazo por los alrededores de la entrada. Después de pasar un control exhaustivo por el detector de metales, una proyección en la sala de cine y recoger los auriculares por donde oiremos las explicaciones en castellano de nuestro guía, nos disponemos a entrar al campo de concentración. Este fue el primero que se construyó en 1940 en unas barracas abandonadas del ejército polaco que estaban en un suburbio de la ciudad. Durante el primer año de existencia del campo, las SS y la policía despejaron una zona de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados como una reserva para uso exclusivo del campo. Al igual que la mayoría de los campos de concentración alemanes, Auschwitz I se construyó para cumplir tres objetivos: encarcelar por un periodo indefinido a los enemigos reales o presuntos del régimen nazi y de las autoridades de la ocupación alemana de Polonia, suministrar mano de obra forzada para las empresas de las SS relacionadas con la construcción y posteriormente para la producción de armamento. Y 3. Exterminar a pequeños grupos de población cuya muerte era esencial para la seguridad de la Alemania nazi, según determinaron las autoridades de las SS y la policía.
Escapar de Auschwitz era casi imposible. Había alambradas electrificadas del alambre de púas que rodeaban el campo de concentración y el centro de exterminio. Los guardias, apostados en las numerosas torres de vigilancia, estaban equipados con ametralladoras y rifles automáticos. La vida de los prisioneros estaban bajo el completo control de los guardias, quienes por capricho podían infligirles crueles castigos. El bloque 11 era la prisión dentro de la prisión. Allí se realizaban los más crueles castigos a los prisioneros. Algunos consistían en encierros durante varios días en una celda tan pequeña que era casi imposible sentarse. Otros eran ejecutados, ahorcados o simplemente se les dejaba morir de hambre. En el edificio número 10, los médicos de las SS llevaron a cabo experimentos e investigaciones pseudocientíficas y practicaron esterilizaciones y castraciones en adultos. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Auschwitz fue ocupada por la Wehrmacht y anexada al Reich alemán. En
1940, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, las SS convirtieron rápidamente el área en un extenso complejo al que luego se sumó Auschwitz-Birkenau, el enorme campo de concentración y exterminio. Y bajamos hacia el interior de la cámara de gas y horno crematorio. La imagen allí dentro nos impactó. Pudimos apreciar la espeluznante escena de las paredes repletas totalmente de arañazos de los que allí fueron gaseados. El segundo campo, y el de mayor tamaño, fue construido en 1941 en la localidad de Birkenau, a 3 kilómetros del campo principal, como parte del plan de la Alemania nazi conocido como la solución final, en el que se pretendía aniquilar totalmente a la población judía. El campo contaba con 175 hectáreas y se encontraba dividido en varias secciones delimitadas con alambre de púas y verjas electrificadas. Auschwitz-Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno con una capacidad para 2.500 prisioneros. Tras llegar al campo en vagones de carga de un tren en un terrible viaje de varios días sin comida ni agua, los prisioneros eran seleccionados. Algunos iban a parar directamente a la cámara de gas, donde se les informaba que iban a recibir una ducha y tras dejar sus pertenencias en una sala, eran encerrados y gaseados con Ciclón B.
Visitamos la zona donde concentraban los nazis a las mujeres y pudimos apreciar las inhumanas condiciones de vida en las que se encontraban las prisioneras, hacinadas en literas con una simple manta y a veces ni siquiera eso. Esta fue nuestra última parada dentro del campo de concentración, una visita a la que nos obligamos, pues a pesar de la tristeza que allí vivimos durante más de 2 horas y media, era necesario conocer de cerca los horrores del Holocausto y dar a conocer a la humanidad los acontecimientos que allí ocurrieron durante la ocupación nazi, y que las generaciones venideras conozcan la historia para que no se vuelva a repetir. Volvimos a nuestra autocaravana y allí nos estaba esperando pacientemente Luna, controlando todo lo que se mueve a su alrededor. Tras un almuerzo rápido, a las 17 horas ponemos rumbo hacia Cracovia. Tome la próxima a la derecha, después tome la segunda a la izquierda. Llegamos al parking sobre las 8 de la tarde. Tiene un coste de 70 zlotys las 24 horas, lo que viene a ser al cambio unos 4,50 euros, y se encuentra a 700 metros del centro de la ciudad. Y tras una ligera cena, le damos la ración diaria de juegos a Garfield y Luna antes de irnos a dormir. Sí, voy a recomendarles un par, efectivamente, esperamos unos minutillos todavía. El apartamento que usa Oskar Schindler, y justamente es el apartamento en el que filma Steven Spielberg. La sombra de una sombrilla en el verano, la ensaladilla, qué rica está. Con un pivo. No, una o dos pibos. Dos pibos.